Elang Chiltak, Melek Oyoshu, Pone Ahbi, Margarita Martínez Pérez, Like Montal Tas Lumal Wistan, Lichi Amte Ta Unicach, Lichi Chanom Taswani y Chitzibaj. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Margarita Martínez Pérez. Soy originaria de Huistán. Actualmente soy profesora investigadora de la Facultad de Humanidades en Unicach. Y bueno, por ser de Huistán, hablo la lengua tzotzil. Hoy, 21 de febrero, es el día de las lenguas maternas. Y bueno, cuando hablamos de lenguas maternas, hablamos de todas las lenguas que se hablan en este caso en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, en México no tenemos una lengua oficial. Antes se consideraba el español como una lengua oficial, pero por fortuna, como este día es un día para honrar, promover la diversidad lingüística y el multilingüismo que existe en México, entonces es importante que todos conozcamos o sepamos que todas las lenguas habladas en el país son tan importantes y debemos de hablarlas, fortalecerlas para seguir manteniendo este país multilingüístico, multicultural. Sin embargo, parece ser muy, pensándolo en ese sentido, parece ser muy bonito. En realidad es más complejo porque, se declara este día justo porque las lenguas, además de las lenguas hegemónicas, que son las que son lenguas de poder, que son las lenguas que se hablan en espacios públicos, hay otras lenguas que apenas se reconocieron, tienen su estatus de lenguas que se hablan en México, pero es que muchas de estas lenguas minorizadas, ¿y a qué llamamos lenguas minorizadas? Que no hablamos por el número de hablantes que existen, sino más bien que no han sido visibilizadas y que esto solo se habla en espacios privados, familiares, y esas son las lenguas indígenas. Y se estima que entre el 50 y el 90% de las lenguas del mundo van a desaparecer en este siglo, lo cual eso es un grave peligro, porque justo estas lenguas minorizadas son las lenguas habladas por los pueblos originarios, y constituye si vamos contando por el número de hablantes también influye, hay un porcentaje, pero sin embargo, ¿por qué es importante pensar en la preservación de estas lenguas habladas por los pueblos originarios en el país y en el mundo, ¿no? Porque justo en ellas se resguardan más de la mitad de las reservas naturales del mundo. O sea que cuando estamos pensando en el no fortalecimiento o en la desaparición de estas lenguas, porque las lenguas en sí no son, sí son lenguas abstractas, pero no existen sin los hablantes. Y los hablantes son los que conservan estos recursos naturales del que estamos hablando. No solo es pérdida de este patrimonio intangible abstracto, sino es también aunado un patrimonio natural que está anclado en los territorios en el que se hablan estas lenguas, ¿no? Y de ahí la importancia del fortalecimiento. En México se reconoce 11 familias lingüísticas. Pues el INALI ha reportado que hay 68 agrupaciones lingüísticas y 354 variantes, pero en realidad eso es mucho más complejo, porque si bien hasta ahorita sí esta documentación de las 11 familias lingüísticas, más allá pensamos de 68 pueblos y no tanto agrupaciones lingüísticas, de las cuales hay posiblemente 130 lenguas. Ajá, y de esas 130 lenguas hay una proyección de 354 variantes. ¿Y por qué digo posible y proyección? Porque todavía hay mucho trabajo de documentación que hacer,
porque lo que antes llamábamos, por ejemplo, lengua, por citar un ejemplo como el zapoteco, en realidad solo estamos hablando de un pueblo, una nación zapoteca que puede tener al interior varias lenguas zapotecas, porque entre sí estas no se entienden aunque se llamen zapotecas, por ejemplo. A diferencia del tzotzil, en Chiapas tenemos dos familias lingüísticas, por ejemplo, tenemos la familia mijezoquiana, que es el zoque, que se habla en la depresión central del estado, y luego tenemos la familia lingüística maya, que dentro de la familia lingüística maya tenemos a 11 lenguas mayas que se hablan sobre todo en las tierras altas y bajas del estado, y bueno, también la migración está distribuida a lo largo y ancho del territorio, pero pensando en los territorios ancestrales serían los altos y las tierras bajas donde se encontrarían las lenguas mayas. En ese sentido, las dos lenguas con aparentemente vitalidad son el tzeltal y el tzotzil. Y en estas, por ejemplo, en el tzotzil hablamos de variantes dialectales, pero tampoco tenemos un dato, un estudio claro hay un estudio aproximado que sacó Linali sobre posibles variantes, pero es un aproximado, porque para eso requiere también de todo un equipo de especialistas, lingüistas, geógrafos, historiadores, todo para trabajar esta parte de las variaciones dialectales. Y en el caso del tzotzil no tenemos un dato verídico sobre las variaciones dialectales del tzotzil, pero lo que es claro, hay inteligibilidad entre los hablantes del tzotzil. ¿Qué significa eso de inteligibilidad? Es decir, que hay entendimiento entre los propios hablantes, cosa distinta de lo que ocurre con los zapotecos. Aunque hay un pueblo llamado zapoteco, estas lenguas muchas veces no se entiende el zapoteco de la sierra, por ejemplo, con respecto al zapoteco del Istmo, ¿no? Y entonces ahí ya no estamos hablando de variantes lingüísticas de una lengua, sino dos lenguas que no se entienden, aunque se llamen zapoteco, y hay mucho trabajo que hay que hacer al respecto. Como tzotzil hablante, nativo hablante de la lengua tzotzil, este interés por las lenguas, pues la verdad es que no nació simplemente así porque era tzotzil, ¿no? Más bien, cuando era niña, pues como les comentabas, el tzotzil tengo como primera lengua. El acceder a la escuela primaria, pues los obstáculos primeramente fueron lingüísticos, situación que no ha cambiado en la actualidad, es que muchos niños tzotzilhablantes se ven en la difícil tarea de entrar a la vida escolar y aprender otra lengua que es el español, cuando debiera de ser un derecho lingüístico a aprender desde la lengua que uno habla, ¿verdad? Y entonces ahí, aunque obviamente esa es inconsciente, ¿no? O sea, piensas que estás obligada a aprender español, y no es malo aprender español. El problema es cuando se empieza a aprender un código, ese código te obliga a abandonar tu primer código. O sea, en mi caso, por ejemplo, aprendí español, pero casi que porque te dicen que lo más importante es el español, ¿no? Incluso, por ejemplo, mi padre me dijo que el valor del estudio era ir a abrir los ojos, Bahamasat. ¿Y qué implicaba abrir los ojos? Abrir los ojos es aprender el español para no ser violentado, discriminado por la gente que habla español. Entonces, al egresar de la universidad, estuve trabajando con compañeros y compañeras tzeltales de Tenejapa, y ahí fue que íbamos a trabajar sobre los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres. Y la primera pregunta que se me vino es regresar a mi infancia, lo difícil que para mí fue aprender y entender todo el contenido didáctico, la lengua en español por ser tzotzil. Entonces dije, mi primera
eh, como cuestionamiento es cómo voy a dar ese taller con mis compañeros celtales. De ahí fue que dije, pues seguramente el celtal y el tzotzil son lenguas emparentadas, yo voy a hablar en tzotzil, me van a entender más mis compañeros celtales que si yo hablo en español. Y justo que para mí en ese sentido no pensé en la importancia de mi tzotzil o del celtal, más bien en el cómo acceder con la gente, ¿no? Esa información o cómo acceder a esa información que te tenía que llevar con la gente. Y ahí fue que entonces empecé a hacer notas sobre el celtal y casi que inconscientemente estaba haciendo un análisis comparativo entre el celtal y tzotzil, porque mi intención era incorporar cada vez más léxicos del celtal a mi taller. Y en mi camino apareció una persona que me dijo, ¿te interesa lo que haces? Y yo, sí. ¿Qué cosa? Lo que estaba haciendo. ¿Dar talleres? Digo, pues es mi trabajo. No, pero es que no estás haciendo solo dar talleres. Yo vi tu nota y tú estás haciendo análisis lingüístico. ¿Te gustaría estudiar lingüística? Dije, no sabía que existía eso. Y entonces me dice, existe un programa que se llama sobre lingüística indoamericana. Entonces, justo sobre lenguas indígenas. Y ahí fue cuando otra vez la reflexión constante de decir, no sabía que se estudiaban. Yo sabía que eran negadas, discriminadas, porque a mí me obligaron a hablar español. Y de una u otra forma fuimos negando nuestro tzotzil. Entonces, y el hecho es que me llamó mucho la atención y fue así como comencé a incorporarme en el campo de la lingüística y justo a tener conciencia de todo el proceso de pérdida y desplazamiento lingüística y todas estas ecologías que señalaba hace rato, estas ecologías de presión a las que estamos sometidos los hablantes de las lenguas, de las diferentes comunidades lingüísticas existentes en Chiapas y en México y en el mundo, ¿verdad? Y entonces ahí me empecé el interés de mantener y seguir en este camino de la investigación. Primero entender cómo está la gramática de la lengua. Y esto es bien importante porque uno cree y nos han dicho que son idiomas, son lenguas, las lenguas extranjeras, porque tienen una tradición de escritura y que el resto son dialectos porque incluso se les dicen lenguas ágrafas o lenguas de tradición oral. Y eso es una falacia, es una mentira, es un prejuicio que tenemos respecto a estas otras lenguas minorizadas, porque todas las lenguas absolutamente tienen una gramática, tienen un sistema de escritura. Lo que es claro es que durante la conquista irrumpen ese sistema de escritura que traen, por ejemplo, nuestras lenguas mayas, ¿no? O sea, estuviéramos escribiendo como lo tenemos en las escrituras en las zonas arqueológicas, ¿verdad? O sea, todo lo que ha sido documentado y registrado por arqueólogos, iconógrafos, epigrafistas, ¿verdad? Ahí. Entonces, se irrumpe ese sistema de escritura y ahora lo que nos toca, los hablantes de estas lenguas, que se hablan en México distintos al español, es a retomar una nueva escritura basada en una grafía de la escritura latina. Entonces más bien había un sistema de escritura y todavía lo vemos en los textiles, se rompe durante la conquista y colonia y ahora estamos en esta recuperación porque todas las lenguas tienen gramática y tienen una estructura y tienen un nivel de complejidad tan interesante. Y aquí ya como docente, pues para mí es bien importante decirle a mis estudiantes, a otros colegas, del valor no solo de investigar, sino también el valor de aprenderlas, para hablarlas y seguir fortaleciendo las lenguas, porque, por ejemplo, una cosa que tiene el español que es distinto del tzotzil,
por citar, es que el tzotzil le importa mucho marcar género. Perdón, el español le importa mucho marcar el género, es decir, todo tenemos el artículo para distinguir ajá, el o la. En tzotzil no tenemos esta distinción, tenemos ti o li, y eso se refiere a variación, pero no para indicar género, no tiene nada que ver con que si es femenino o masculino. O, por ejemplo, otro punto sumamente importante que tenemos en el tzotzil y en las lenguas mayas, por ejemplo, es el uso de los clasificadores, que el español no tiene. Todo el tiempo estamos contando objetos, por ejemplo, de acuerdo a la forma en el tzotzil, ¿no? Entonces decimos 2 redondas naranjas. Y en español solo decimos el numeral y el objeto, que es 2 naranjas, ¿no? Y entonces si quiero hablar de caña, digo 2 alargadas cañas, o sea, chish, ¿vale? O chish, ¿vale? Para decir 2 cañas en español. Y así podríamos ir de sistema de numeración, por ejemplo, de conteo, en español es decimal, en tzotzil y en las lenguas mayas es vigesimal. Estoy citando algunos ejemplos de la importancia de aprender una lengua originaria de Chiapas o de México y también de su preservación y del por qué las instituciones deben de hacer obligatoria su enseñanza, porque si no estamos mutilando el conocimiento de los propios hablantes de estas lenguas, pero también nos estamos negando a conocer esta riqueza de la diversidad lingüística y el multilingüismo que se caracteriza en nuestro país y que ya señalamos hace rato cómo está asociado con el patrimonio natural en donde están viviendo los hablantes de estas lenguas, cómo está asociado, claro, territorio, lengua y cultura. Dijimos hace rato que las 2 lenguas bastante vitalizadas en Chiapas es el tzotzil y el celtal, comparado con otras lenguas como el mocho, que ya pues no, el número de hablantes es bien poquito. En la Canón, por ejemplo, estamos hablando de familias ya, o sea, un número bastante pequeño. Pero también, a pesar de que estas 2 lenguas aparentemente vitales, pues el paisaje lingüístico respecto a ellos es muy variado, ¿no? Entonces, sabemos de la vitalidad de una lengua cuando los niños, o sea, sobre el proceso de adquisición de los niños y cuál es la lengua que adquieren los niños. Y entonces, pues antes muchos niños, su primera lengua era el tzotzil y el celtal, pero la actualidad ha cambiado, ese panorama, ese mosaico, ese paisaje lingüístico es muy diverso, porque ahora ya tenemos a muchos niños que tienen como primera lengua el español, y eso ya es alarmante, nos está poniendo como la luz en foco naranja a tener cuidado, porque entonces, desde el momento que ya vamos a tener niños de origen o de raíces celtales tzotziles, pero que no tienen como primera lengua su lengua materna, esto es un peligroso, ¿no? Y entonces, y lo otro es que cuando el problema no es ser bilingüe, al contrario, el ser bilingüe es una fortuna, pero el detalle es cuando empiezas a sustituir la lengua que ha sido negada, poco visibilizada, poco valorada, y a dominar más la lengua de poder, en este caso en México es el español, o la preferencia por las lenguas extranjeras como el inglés, y entonces, bueno, le das prioridad y el aprendizaje predomina más en una que en la otra, y entonces hay un manejo desequilibrado de la lengua, no hay un dominio pleno de 2 o 3 códigos, sino ahí medio hablas una y empiezas a fortalecer la otra, y es donde está el problema real. Y no solo estamos hablando del proceso de pérdida, sino también ahí hay también problemas cognitivos, ¿no? Y en los beneficios de ser bilingüe, manejar 2 códigos, también el nivel de cognición incrementa, y de ahí la importancia también de ser bilingües, trilingües, ¿no?
Entonces, al ver estos fenómenos de cómo se está desplazando la lengua en las situaciones de la infancia, también así estamos viendo prácticas en peligro, ¿no? También, no solo, o sea, que estas ecologías de aprendizaje donde los niños están sumergidos, donde están aprendiendo esto, pero cuando empieza a perder estas prácticas, también los niños se ven afectados en ese proceso de aprendizaje. Entonces, me interesa de registrar toda esta parte de la adquisición y el proceso de socialización de las infancias sutiles, por un lado, ese es el campo de investigación en el que hago, y por el otro lado, estas prácticas en peligro, ¿no? Entonces, hay prácticas culturales porque la lengua está anclado a una práctica cultural, y en la medida que se pierde esa práctica, se pierde toda la gama del campo de conocimiento léxico, gramatical, que está anclado en esa práctica lingüística. Y pues yo estoy actualmente aquí en la universidad, 2 proyectos de investigación que he realizado en ese sentido. Uno es la documentación léxica relacionada al textil basado en la lana de borrego, que se hace en el municipio de San Juan Chamula. Entonces, todo el léxico que hay detrás de esa actividad de la práctica cultural. Y cuando hablamos de práctica cultural, hay muchos eventos comunicativos donde están ancladas las lenguas. Y documentar esa parte es bien importante, porque las nuevas generaciones, si bien el textil, sobre todo la lana borrego, sigue teniendo una vigencia en el municipio, además el costo, entender el costo, por qué vale tanto una prenda basada en la lana de borrego, y le hago la idea de que creen que es solo la piel del borrego desprendida y convertida en el textil. No es así, sino todo el trabajo que hay detrás y todo el campo léxico que hay, que va consigo, y el significado que hay, es sumamente importante, porque las nuevas generaciones ya no estamos aprendiendo a tejer, por ejemplo, no todas las jovencitas ni los niños, las niñas están aprendiendo a tejer. Y conforme va cambiando, también va cambiando la lengua que hay consigo, y ahí es un interés. Otra práctica en peligro es el carnaval tzotzil huisteco. El carnaval, en ella está anclado el arte verbal, juegos humorísticos que están asociados a esta práctica cultural. Bueno, esta práctica está prácticamente en proceso de pérdida. Antes había por cada comunidad había comparsas que se dedicaban a festejar, y ahora el número de comparsas que hay en el municipio es mínimo, o sea, hay bien poquito, 7, 8 comparsas, y que antes se vivía en la comunidad, y que ahora ya se ha disminuido esta práctica, y que no tiene ya la misma intensidad como lo ocurre con otros municipios como Chamula, Tenejapa, donde tienen rituales previos al carnaval y los preparativos. El carnaval de Huistán cada vez se va limitando la dinámica en que se presta, ¿no? Y para mí es bien importante hacer eso, pero una de las cosas que, además de que lo que me interesa en términos lingüísticos es la documentación del arte verbal y el juego humorístico que está en esta práctica, una cosa muy importante es: ¿suficiente? La pregunta que me he hecho: ¿es suficiente mis investigaciones lingüísticas para fortalecer las lenguas? O sea, el trabajo de lingüista es una parte, me parece, pero hay otra parte que no se le ha puesto importancia: el activismo. ¿Cómo devolvemos esa información? A veces un diccionario está bien, pero no es suficiente, ¿no? Y en ese sentido, lo que he hecho es la documentación audiovisual, porque todo mi trabajo del que le he señalado ha sido a través del registro de la interacción natural en que ocurre la lengua, ¿no? Entonces, y en ese sentido, el registro de esa interacción natural se ha hecho en videograbaciones.
Y esas videograbaciones se han convertido en documentales para la comunidad, como parte del patrimonio y la memoria histórica de las comunidades. Y ha sido para mí importante esta parte porque veo que la gente le interesa, más que leer los resultados de mi investigación, que además están escritos en un código que solo mis colegas académicos me entienden. Necesitamos entonces hacer otra escritura, otro tipo de escrito, otro tipo de devolución frente a las comunidades para fortalecer las lenguas y las prácticas que están en peligro. Entonces es lo que he estado haciendo. Hago una invitación entonces que no solo festejemos, no solo nos enfoquemos y no solo nos interesemos en las lenguas maternas, sobre todo en las lenguas minorizadas como el caso de las lenguas indígenas, en un día como hoy, 21 de febrero, sino deberíamos de enfocarnos en todos los días del año. Así que exhorto a todos los hispanohablantes a tener sensibilidad por querer aprender una de las lenguas originarias de Chiapas, a los funcionarios que es su obligación aprenderlas, a los servidores públicos, porque hasta ahora no se ha cumplido el derecho lingüístico de ser atendido con su propia lengua a la gente, del derecho lingüístico a la justicia, el derecho lingüístico a ser enseñado en la lengua de la comunidad del niño que habla, el derecho lingüístico de ser atendida la población en el campo de la salud en su propia lengua. Falta muchísimo, en el discurso hay mucho, pero en las acciones hay poco, y es obligación de las instituciones, de los servidores públicos, de nuestros gobernantes hacer posible. Al mismo tiempo también exhorto a los diferentes hablantes, a los abuelos, las abuelas, los padres y madres de familia, a que continúen socializando a sus hijos en estas lenguas maternas. Chiltak, buchutik, chavai, chikopo, tibatzikop, buchutik, chavai, chakopo, hiktijujun, yantik, batzikop, kakbetik, meyipas, koponel, tikoptike, nichimuk, me condondik, chikopo, tibatzikoptik, nichimuk, me condondik, chanomtas, tikalam, nishamtik, tikoptike, hamete, nakal, hamete, Zumbil, tikush de haltike, o con la bala cotoliki.